Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Buenas tardes, amigos de Católica Radio. Estamos otra vez aquí con ustedes en su programa Historia de la Iglesia. Ya en el capítulo final vamos a hablar en esta ocasión del siglo XX y con esto pues ya cerramos este programa, ¿no? El siglo XXI ya no es historia, ya es realmente lo que estamos haciendo nosotros, lo estamos viviendo, lo estamos escribiendo nosotros, tú y yo. Así que bueno, pues es un siglo que quizá muchos de los que nos están oyendo, nos están participando en este programa, pues lo han vivido, por lo menos la última parte, la segunda parte del siglo XX, así es que pues muchas de las cosas que vamos a hablar no son nuevas, sino simplemente es quizá recordar lo que hemos vivido, ¿no? Pero empecemos desde el principio. Abre el siglo XX, pues con a nivel de sociedad, con unos problemas serios que ya se venían gestando y que habían surgido en el siglo anterior. Ustedes se acuerdan, los problemas sociales de esta industrialización, de esta revolución industrial. Y al principio del siglo XX, pues hay todo este problema de la explotación realmente de los trabajadores y esta emigración impresionante que viene del campo hacia la ciudad, que viene atraída pues en busca de una mejor vida, de un mejor progreso, pero que en muchas ocasiones no se daba, sino que era al revés, ¿no? O sea, vivían en condiciones realmente infrahumanas, etcétera. Ya lo comentamos. Bueno, pues así abre el siglo XX al principio, ¿no? Y bueno, pues el primer suceso grave, importante del siglo es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 y que termina hasta el 18, son 4 años de una dura lucha, sobre todo en Europa. Es mundial porque hubo pues varias naciones peleando, ¿no? Por un lado y por otro, pero realmente el teatro de la guerra, por así decirlo, el lugar de la guerra, pues fue en Europa, ¿no? Por un lado estuvieron Austria, Alemania, Turquía y Bulgaria, y por el otro Francia, Inglaterra, Rusia, Japón, Italia, Rumania, Portugal, y ya al final de la guerra entró también Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues como todas las guerras, pero bueno, está siendo una guerra así grande, continental, por así decirlo, pues fue desastrosa para Europa, evidentemente, a nivel económico, a nivel social, pues fue como todas las guerras, ¿no? Una catástrofe. Y políticamente también fue un problema porque los estados que surgen de esta Primera Guerra Mundial pues son estados débiles, son naciones que se desmembran de los antiguos imperios austrohúngaros y turcos, ¿no? Acuérdense que el imperio austrohúngaro pues dominaba gran parte de la Europa oriental y el imperio turco otomano pues todo el Medio Oriente y parte también un poquito de Europa. Bueno, pues a raíz de la guerra, como son los perdedores, pues surgen los nuevos países, ¿no? Checoslovaquia, Serbia, Croacia, etcétera. Estos países del oriente de Europa pues nacen o se desmembran de este imperio austrohúngaro y del imperio turco. Pero son países débiles en sí en general, están recién naciendo, etcétera, ¿no? Y esto también queda los ganadores, por así decirlo. El gran ganador de esta Primera Guerra pues es Estados Unidos, que entra al final, pero que a raíz precisamente de esta guerra y del desgaste que ya había en Europa social, político, económico, pues que emerge Estados Unidos como esa potencia mundial que pues lo es hasta la fecha, ¿no? Hasta ahora realmente es a raíz de esta Primera Guerra Mundial donde Estados Unidos tiene su despegue como potencia mundial, ¿no? Tanto económico como militar, como lo veremos también, ¿no? Ahora, políticamente decíamos que los vencedores, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, pues se disputan entre ellos, ¿no? Ya diplomáticamente o con pues hay subterfugios, lo que va quedando de estos dos grandes imperios que había, el imperio austrohúngaro y el imperio turco, que perdieron. Por otro lado, también se van en los gobiernos que surgen en estas nuevas naciones o las naciones que ya existían, van abandonando el pensamiento liberal, ¿se acuerdan? Este pensamiento democrático, liberal, individualista que había surgido en el siglo anterior, y se van inclinando más hacia regímenes más
totalitarios, de un gobierno más centralizado. Y esto pues irá gestando a los gobiernos de la entreguerra, que ahorita hablaremos de ellos, ¿no? Unos gobiernos que ponen todo el énfasis en el Estado y le van quitando libertad al individuo. Bueno, ahorita veremos ello. Y bueno, socialmente también queda desprestigiado el sistema capitalista de la revolución industrial, decíamos por un lado por la evidencia de que pues, era injusto para los obreros, para los trabajadores, por un lado, pero pues también la Europa era la Europa capitalista. Entonces, a raíz de esta guerra, empieza a surgir con mucha fuerza el pensamiento, el enfoque de Carlos Marx, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XIX, pero es aquí en el siglo XX donde va cuajando y se va haciendo realidad el pensamiento de Carlos Marx y va surgiendo el marxismo, sobre todo en Rusia a partir de la revolución de 1917 en Rusia, que ahorita hablaremos de ella. Simplemente para concluir con este tema de la Primera Guerra Mundial, tenemos que decir que el Tratado de Versalles de 1919, con el que se acaba la guerra, pues fue realmente una imposición sumamente humillante, sumamente degradante para los vencidos, para Alemania, para Turquía, etc. Les impusieron unas condiciones muy duras, muy agresivas, y bueno, pues esto dejó ahí este resentimiento que será el germen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esto se cierra la Primera Guerra Mundial en 1919. Hablábamos de la Revolución Rusa, es también un hecho importantísimo al principio del siglo. En 1917 ya la monarquía imperial rusa, los zares, el zar Alejandro II, etcétera, pues estaban muy desprestigiados, y la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial realmente fue la gotita que colmó el vaso. Había mucha desigualdad social, igual en Rusia como en toda Europa, etcétera, pero se desata ahí una revolución, una guerra civil interna. Finalmente gana el partido que se llamaba bolchevique, el bando que se llamaban bolcheviques, que eran, digamos, la línea dura del marxismo. Y ganan la guerra civil, se imponen, y entonces empieza, acabando la Primera Guerra Mundial y en los siguientes años, surge Rusia como este primer estado, primer país marxista de la historia, oficialmente ateo, doctrinalmente anticristiano, y fundado en una concepción materialista del hombre y de la vida, ¿no? Y Rusia, pues obviamente tendrá un papel muy importante en este siglo XX, ¿no? A partir de esto. Se acaba la Primera Guerra Mundial y viene un periodo de recuperación, de reacomodo, que es el momento de lo que se llama el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda. En este periodo surge los movimientos en Europa que se llaman los movimientos fascistas. ¿Qué es el fascismo? Pues es una forma de concebir la organización política y social que pretende, o sea, por lo menos así lo decían en teoría, colocarse entre el capitalismo liberal, ¿no? Digamos, que encabezaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, y el marxismo, ¿no? Que encabezado obviamente por Rusia y que poco a poco fue influyendo cada vez más. Esto lo veremos ahorita en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Y entonces el fascismo dice, no, nosotros queremos un Estado fuerte, un Estado, sí, pero realmente este Estado lo que hace es encarnar la voluntad del pueblo. Esa es la teoría. Sin embargo, es un Estado totalitario, es un Estado o una forma de organización de gobierno donde el Estado es todo. El ciudadano no debe buscar nada fuera del Estado y debe de estar siempre sometido a él. Y el Estado fascista pues ejerce su autoridad por la violencia, la represión y la propaganda, ¿no? Esta forma de gobierno, de pensamiento, la inicia Benito Mussolini, un líder italiano que es llamado por el rey, ¿no? El rey estaba en una posición muy débil, Italia estaba en caos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces surge este hombre, Benito Mussolini, con estas ideas que las pone en práctica en Italia, ¿no? Y más adelante, unos años más adelante, las retomará Adolfo Hitler, ¿sí? Les pondrá un tinte racista, un tinte con las ideas germánicas de que los alemanes son o los arios, la gente aria, blanca, descendiente, digamos, de esta raza aria, que son superiores a los demás. Entonces le pondrá este tinte y también un tinte nacionalista muy importante, y nacerá el nacionalsocialismo o nazismo, como lo conocemos, ¿no? Entonces todos estos pensamientos se van generando en este periodo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, como decíamos, la paz surgida de esta primera guerra mundial era una paz muy endeble. Habían surgido estas nuevas potencias, un mundo ya más o menos polarizado política e ideológicamente entre marxismo y capitalismo liberalista. Y obviamente, bueno, pues con ambiciones cada uno de crecer y de ejercer su hegemonía, su poder en la mayor parte del mundo posiblemente. Y bueno, entonces todo esto lleva a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial surge realmente en el fondo porque es una especie de revancha de Alemania contra los países que la habían vencido, ¿no? Había en el pueblo alemán y este resentimiento, digamos, colectivo de haber sido vencidos, humillados, ¿no? en la Primera Guerra Mundial, y con estas ideas nacionalistas, con estas ideas de que ellos son superiores a los demás, etcétera, etcétera, y con un líder muy carismático como fue Adolfo Hitler, pues es el que empieza esta Segunda Guerra Mundial. Y lo que empieza haciendo es simplemente invadir a los países vecinos, sobre todo pues para allegarse de materias primas para su gran industria. Alemania ya en ese momento también era una potencia industrial, más no militar, porque tenía muchas restricciones, pero sí industrial. Entonces invaden, hacen un ataque por sorpresa a Polonia primero y luego a Dinamarca, Holanda, Francia, y total que bueno, van invadiendo y se forman dos ejes, dos bloques, digamos, más bien dos bloques en esta Segunda Guerra Mundial. Por un lado está lo que se llamaba el eje, que eran Alemania, Italia y Japón, ¿no? Que también, aunque ya ahí estaba el emperador, pero también tienen muchas ideas de un estado totalitario, expansionista para conquistar más territorios, ¿no? Entonces se une a Alemania y a Italia. Italia, Mussolini y Hitler pues tenían pensamientos muy cercanos, ¿no? El fascismo, y entonces bueno, pues estos forman el eje, lo que se llamaba los países del eje, que así se llamaban a sí mismos. Y por otro lado estaban los aliados, los que se llamaron los aliados, ¿no? Que eran fundamentalmente Francia, que había sido invadida, no totalmente, pero sí una buena parte de Francia, Inglaterra, Rusia, y también más tarde, a mitad de la guerra, entra Estados Unidos, ¿no? La guerra empieza y los primeros años, que empieza en 1939 y hasta el 42, pues los ejércitos, el eje va ganando, ¿no? Y va conquistando y va sometiendo a toda Europa, el norte de África, en Asia. Japón invade lo que era Indochina, o sea, el sureste de Asia, invade también parte de China, Corea. Y bueno, parece que todo va bien para las potencias del eje, ¿no? Para los países del eje. Sin embargo, a partir de 1942 empieza la marea a cambiar y empiezan a ganar los aliados, ¿no? Empiezan a ganar terreno y todo, bueno, concluirá finalmente con la caída de Berlín y el suicidio de Adolfo Hitler en 1945, en mayo, donde ya pues se rinde Alemania, ¿sí? Italia ya se había rendido un año antes, ¿no? ante el avance de los aliados, y de hecho se había pasado del lado de los aliados. Y para concluir la guerra, pues se termina con el lanzamiento de la primera bomba atómica del mundo, desde la historia, sobre Japón, Nagasaki y Hiroshima, 2 bombas atómicas en agosto de 1945. Y con eso, pues Japón, que era el último país del eje que estaba todavía en guerra, pues ya finalmente capitula y termina el asunto. Ahora bien, ya desde 1945 se juntaron los estados que iban ganando, que en general eran 3, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, se juntan en Yalta, una ciudad ahí en la parte sur de Rusia, en el Mar Muerto, en Yalta, para repartirse el pastel, como quien dice realmente, ¿no? Y después lo terminan de hacer al año siguiente, al principio del año siguiente, en 1946, en la ciudad de Potsdam, en Alemania. Y ahí se reparten Europa y se reparten prácticamente el mundo. Y los grandes vencedores, digamos, que salen de esta Segunda Guerra Mundial son, por un lado, Estados Unidos, que reafirma su estatus de potencia mundial, y por otro lado Rusia, que también sale victoriosa, y también en esta repartición que se hacen
los vencedores pues se queda con toda la parte oriental de Europa, ¿no? Todo lo que son Bulgaria, Rumania, Polonia, etcétera, ¿no? Lo que llamamos los países que quedaron detrás del telón de acero, ¿no? De lo cual hablaremos ahorita regresando después de este corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos de regreso aquí, amigos de Católica Radio, en su programa Historia de la Iglesia, y estamos hablando ya del siglo XX. Decíamos que termina la Segunda Guerra Mundial con estos dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, que dominan o tienen influencia sobre prácticamente todo el mundo, ¿no? Hay muy pocos países que quedan fuera de la influencia de la órbita de estos dos potencias mundiales. Y obviamente estos dos grandes países pues quieren cada vez más influir en un mayor número de países, tener acceso a sus materias primas, a su mano de obra, etcétera, etcétera. Y entonces hay esta expansión de estas dos zonas de influencia. Por el lado, digamos, marxista, pues se ve como en todos los países que quedaron anexionados o bajo la influencia de Rusia, se instalan estos gobiernos marxistas, obviamente, y pues como el marxismo es una corriente de pensamiento atea, anticristiana, pues se instalan en todos estos países gobiernos que persiguen al cristianismo, ¿no? No siempre fue una persecución violenta, sangrienta, aunque sí la hubo, sobre todo en Rusia y en algunos otros países, pero en los otros quizá no hubo una persecución, digamos, decíamos violenta, ¿no? Matando gente, pero sí una gran restricción de la posibilidad de ser cristiano o de que la iglesia trabajara, con el objeto de que la iglesia fuera muriendo poco a poco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hacía? Pues se cerraban templos, que en un lugar donde había a lo mejor 10 templos se cerraban todos y nada más permitían uno, ¿no? Entonces, bueno, pues que fueran todos a ese templo. Y si había X número de sacerdotes, pues quitaban a muchos, nada más que dejaban uno o dos. Entonces, de tal manera de ir poco a poco ahogando a la iglesia, ¿no? Entonces fue una persecución muy difícil durante este tiempo de lo que se llama la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría porque fue una auténtica guerra entre Rusia y Estados Unidos, aunque no hubo tiros, no hubo batallas, pero sí fue una guerra comercial, de influencia ideológica, etcétera, y pues se llamó fría, pero sí había este enfrentamiento. Y se mantuvo la paz de una manera pues realmente irónica, porque lo que hubo fue una gran carrera armamentista, es decir, cada uno de estos dos países y sus aliados, sus satélites, se armaban pues para que no los atacara. Entonces era una paz del miedo, ¿sí? No te ataco porque sé que eres tan fuerte como tú, como yo, o más. Entonces por eso no te ataco, pero y tú tampoco me atacas porque piensas lo mismo de mí. Entonces pues eso fue el ambiente que se vivió en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esta Guerra Fría, este enfrentamiento y esta guerra armamentista, ¿no? Y esto no terminó hasta que finalmente el sistema comunista en general se debilitó a tal punto, porque bueno, internamente no se podía sostener, ¿no? Es un sistema que va contra la naturaleza humana, y finalmente pues cayó, digamos, el hecho simbólico, ¿no? que termina con la Guerra Fría es con la caída del muro de Berlín en el año de 1989, ¿no? Que marca, digamos, el fin de esta influencia abierta, digamos, propositiva de Rusia, ¿no? Rusia se tiene que replegar, muchos de los países que están bajo su influencia se independizan realmente de Rusia y tienen sus procesos democráticos, a veces violentos, a veces no tanto, pero bueno, ahí ya disminuye la influencia del marxismo, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín de 1989. Y luego, bueno, pues también es importante ver el panorama social, ¿no? Durante este siglo XX. Hablando, por ejemplo, de lo que es la parte de la ciencia, la técnica y la cultura, es un siglo que vio unos avances impresionantes. O sea, realmente la forma en cómo se vivía a principios de siglo, en el año de 1900, es totalmente diferente a cómo se vivía
en el año 2000 o el año 1999. O sea, es en un siglo en el que los avances científicos, tecnológicos, culturales tienen un desarrollo impresionante, acelerado cada vez más. Y bueno, es algo que hoy en el siglo XXI pues lo seguimos viendo y cada vez más, ¿no? Pero pues vemos como hay grandes avances en la medicina, grandes avances en las ciencias, en los transportes. El transporte, por ejemplo, los barcos, estos inmensos que ya se construyen, el ferrocarril, que entra ya en todo su apogeo, pues permiten un comercio global. Esto globaliza también la cultura, la gente puede viajar. Antes, bueno, pues solamente la gente muy rica podía permitirse el lujo de viajar, porque los viajes eran caros, muy caros, ¿no? Pero ahora entran los aviones, ya producidos en masa, en aviones que llevan a mucha gente, y por lo tanto el costo de viajar queda ya más asequible a una gran cantidad de personas. Esto ayuda a una globalización de la cultura. Tenemos los grandes avances, por ejemplo, en el área también técnica, ¿no? La cuestión electrónica, ¿no? Desde la invención del teléfono a finales del siglo XIX, bueno, y todo desde ahí, toda la parte de la ciencia, digamos, electrónica, después de computación, el internet, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, basta decir que a principios del siglo jamás se habría soñado que el hombre pudiera volar, y en 1969 el hombre estaba llegando a la luna, ¿no? O sea, ese es un poco un parámetro que nos podría pues visualizar el avance tan tremendo que tuvo este tema durante el siglo XX, ¿no? Y la sociedad también, pues un poco acompañada de este cambio social que da la técnica y el comercio y la cultura y la ciencia, pues también cambia, ¿no? Por un lado, hay cosas muy buenas, positivas. La expectativa de vida crece mucho porque la medicina pues hace unos avances impresionantes. Y entonces la mortalidad infantil, la atención de las enfermedades, etcétera, pues es mucho mejor, ¿no? Y esto disminuye la mortalidad infantil y también la mortalidad de los adultos por enfermedades. Entonces, hay un crecimiento demográfico muy importante y una emigración, decíamos ya, a las ciudades que continúa. Pero esto también tiene sus problemas, ¿no? Son problemas que incluso hoy seguimos viviéndolos. Por ejemplo, vemos cómo este nuevo mundo comercial nos lleva al consumismo, ¿no? Este consumismo que es este afán de poseer cosas materiales y esta frustración que se produce cuando no las consigues, ¿no? Y así se vive, y en muchas personas esta frustración causa un vacío existencial en el hombre del siglo XX, y este vacío existencial pues lo trata de llenar a veces y con sustitutos, ¿no? Que quiere ver si pueden darle algo de felicidad, como puede ser la droga, el alcohol, el desenfreno sexual, incluso la violencia, ¿no? En algunas regiones también este sistema de comercio finalmente capitalista, ya modificado, pero finalmente de libre comercio, etcétera, pues causa que la brecha entre ricos y pobres en algunas sociedades se haga cada vez más grande. En vez de más o menos que todo el mundo crezca parejo en este aspecto, pues no, hay unos que crecen mucho, se hacen cada vez más ricos y otros se hacen cada vez más pobres, también es un problema. Y ciertamente, bueno, pues todo este sistema del mundo moderno produce una serie de bienes, servicios que ayudan al bienestar del individuo y de la familia, indudablemente. Pero cuando este sistema no está gestionado desde una perspectiva o a partir de unos valores éticos elementales, pues causa una nueva forma de, pues podríamos decir, de dependencia o de dominio de unos cuantos poderosos que controlan el dinero, que controlan estos medios de producción, de comunicación, y pues la gran masa de la gente que no tiene acceso a ellos, ¿no? Y es un poco lo que se va viviendo en este siglo XX. Y finalmente, bueno, también hay otros problemas sociales. La segunda mitad del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, crece tremendamente la plaga del narcotráfico, del consumo de la droga, que ya hablamos un poquito, y pues este cáncer va consumiendo tanto a los países productores de las drogas como a los países consumidores. Y esto también se da en la segunda mitad del siglo XX. Y también tenemos que señalar que también en esta segunda mitad surge este fanatismo de algunos sectores del mundo musulmán, que desde luego no representan a toda la fe musulmana, la fe del Islam, pero sí hay ciertos sectores
que producen terrorismo, y terrorismo de todas clases, no solamente religioso o con tintes religiosos como este terrorismo fanático musulmán, sino también el terrorismo a veces de tipo revolucionario, ¿no? Que también lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un siglo en el que también la sociedad sufre una transformación muy importante, con cosas muy buenas. Por ejemplo, por otro lado, es un siglo en el que se toma conciencia de los derechos humanos. Surgen leyes laborales que intentan, mejor o peor, pero que intentan defender los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de las personas. También se reconoce el papel de la mujer, que hasta principios del siglo XX era una ciudadana de segunda categoría siempre, ¿no? Siempre estaba al amparo de sus padres o de su marido. Y bueno, es en este siglo donde la mujer va también tomando ya su papel protagónico, su papel como pues igual al hombre en cuanto a dignidad y tal. Claro, esto también ha producido algunos problemas de un feminismo radical, ¿no? Que pues saca de contexto algunas cosas y nos causa problemas. Pero en sí, bueno, el reconocer la dignidad de la mujer y su igualdad con respecto al hombre, pues es algo positivo, definitivamente, y que se da en este siglo. Entonces, pues es un siglo que a nivel social tiene sus luces y sus sombras como cualquiera, ¿no? Bien, regresando del corte, veremos cuál fue o cuál ha sido la respuesta de la Iglesia frente a este panorama complejo, pues violento, de 2 guerras mundiales, con problemas sociales, pero también con avances en la ciencia y la técnica. ¿Cómo reaccionó la Iglesia? ¿Cómo ha vivido la Iglesia este siglo XX? Lo veremos ahorita al regresar de este corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos de regreso aquí, amigos de Católica Radio, en su programa Historia de la Iglesia, hablando del siglo XX. Y vamos a ver ahora la respuesta de la Iglesia, es decir, cómo vivió la Iglesia este siglo XX en medio de tantas turbulencias y de tantos cambios sociales. Bueno, pues Dios nunca abandona a su Iglesia, y en medio de todas estas avatares del siglo XX nos ha regalado con una serie de papas extraordinarios. Entonces es importante señalar y decir una palabra sobre los papas del siglo XX, y que empezaron desde el siglo XIX, como lo comentábamos en la sesión pasada, pero pues se cierra, o más bien se abre el siglo XX con León XIII, que viene desde el siglo XIX, pero que muere en 1903. Y le sucede a León XIII el Papa San Pío X, quien es Papa desde 1903 hasta 1914. Es un Papa que se tiene que enfrentar pues con todo lo que fue, por así decirlo, la incubación de la Primera Guerra Mundial, y supo llevar a la Iglesia en esos momentos difíciles. Al que le toca la Primera Guerra Mundial es a Benedicto XV, que es Papa desde 1914 a 1922. Él se esforzó por todos los medios de detener la guerra, ya que empezó de tratar de pararla, pero desgraciadamente pues no le hicieron caso, ¿no? Y la guerra pues siguió su curso y duró los 4 años que duró. Hay que mencionar que Benedicto XV promulgó el Código de Derecho Canónico en 1917 y canonizó a Santa Juana de Arco. Después de Benedicto XV viene Pío XI, de 1922 a 1939. A él le toca ver la expansión del comunismo ateo y perseguidor de los cristianos. Recordemos que a principios del siglo XX hubo, lo que ya hablamos de Rusia, ¿no? La Revolución Rusa, etcétera, con esto. Y también aquí en México tuvimos la experiencia de la Guerra Cristera, que se da pues como una reacción a esta persecución abierta contra la izquierda, contra la Iglesia, que se da por parte de los gobiernos que surgen a partir de la Revolución Mexicana también. Entonces, Pío XI escribe sobre esta persecución de los cristianos por los gobiernos ateos, y menciona el caso de Rusia, de México y de España, que también vivió unas cosas similares en los años de la Guerra Civil Española, ¿no? También le tocó ver a Pío XI cómo surgían tanto Mussolini como Hitler,
y denunció el nazismo. Yo no sé, sacó un documento, una encíclica, condenando el nazismo. Y también a Pío XI le tocó resolver finalmente el tema que había quedado pendiente del siglo anterior, cuando le habían quitado por la fuerza al Papa los estados pontificios. ¿Se acuerdan que el siglo pasado, con la unificación de Italia, invaden los estados pontificios y el Papa en ese momento se declara prisionero en el Vaticano y no quiere saber nada? Bueno, pues es ya Pío XI quien dice esto hay que arreglarlo, y finalmente pues llega a unos acuerdos con el gobierno italiano que se llaman los Pactos de Letrán, en donde se resuelve esta cuestión. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues la Iglesia, el Papa, renuncia ya formalmente a los estados pontificios a cambio de que Italia reconoce un nuevo estado totalmente independiente que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es cuando nace la Ciudad del Vaticano como un país, como un estado independiente, como un sujeto de derecho internacional, ¿no? Que puede, como un país pequeñito, pero un país, ¿no? Y el Papa, pues, como el gobernante de este país. Y eso le da la independencia ya a la Iglesia de contar, así que con un territorio donde ella puede ser libre, donde ella puede hacer su función, ¿no? Digamos, de gobernar a la Iglesia en todo el mundo, y bueno, ser reconocida por la comunidad mundial como un país, ¿no? Esto viene de este Papa Pío XI con los Pactos de Letrán. Y también ahí, bueno, se firmaron varios documentos. En uno de ellos se afirmaba que Italia sería un país católico, que la religión oficial de Italia sería la religión católica, y esto, bueno, se cambió en 1984, que se revisaron estos pactos. Pero bueno, hubo este arreglo finalmente, y pues decíamos que esta pérdida del poder temporal de la Iglesia realmente fue una gracia de Dios, ¿no? Desde el siglo anterior, cuando perdió los estados pontificios, porque así la Iglesia ya no tiene preocupaciones, digamos, mundanas. Ya se concentra en su labor realmente espiritual, ya no tiene que gobernar unos estados, un país, sino en más un pequeño lugarcito. Los que han podido viajar allá al Vaticano lo conocen, creo que es menos unas cuantas hectáreas, o muy, muy pequeñito, ¿no? Ahí en medio de la ciudad de Roma. Pero es un estado, un país independiente. Bien, Pío XI muere en 1939. Le toca ver el nacimiento y el crecimiento del nazismo. Intenta proteger a la Iglesia en Alemania, afirmando un concordato con Hitler, pero Hitler viola este concordato, no le hace caso, y el Papa saca un documento, Pío XI, un documento muy fuerte, criticando al nazismo. Como reacción, lo que hace Hitler es atacar más a la Iglesia, ya de una manera abierta. Arrestan a los sacerdotes, cierran seminarios, cierran casas religiosas, los deportan a los campos de concentración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía incluso antes de la guerra, ¿no? Estamos hablando que Pío XI murió precisamente en 1939, año en que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y es a Pío XII, que es Papa desde 1939 hasta 1958, a quien le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Y pues es el gran Papa que supo pues pastorear a la Iglesia durante este conflicto terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa importante que hizo Pío XII fue proclamar el dogma de la Asunción en el año de 1950. O sea que de los 4 dogmas marianos, pues 2 de ellos han sido en estos siglos recientes. Uno en el siglo XIX, que decíamos de Inmaculada Concepción, y uno en el siglo XX, la Asunción de María, ¿no? Pío XII se dedicó durante la guerra a proteger mucho, lógicamente, a los cristianos, a los católicos, pero también a los judíos. Y se corrió por ahí algunas leyendas negras de que él era medio cómplice de Hitler, porque nunca protestó públicamente y oficialmente en contra de la persecución a los judíos y a todos los demás pueblos que perseguía Hitler. La verdad es que Pío XII salvó a muchísimos, cientos de miles de judíos por la acción de la Iglesia, ¿no? Porque Pío XII así lo pidió. Pero nunca hizo esta denuncia pública porque había visto lo que había pasado con el documento que había sacado antes Pío XI, ¿no? La reacción que había tenido Hitler cuando se le habían enfrentado, digamos así, abiertamente. Entonces, Pío XII fue prudente en este sentido, pero no dejó de ser
un papa que sí se involucró seriamente en la defensa de estas personas perseguidas, ¿no? Católicos, cristianos, pero también muchos de los judíos. Bien, a la muerte de Pío XII, en 1958 le sucede el ahora San Juan XXIII, papa desde 1958 y hasta 1963, un papado relativamente corto, pero trascendental para la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque este papa es el papa que convoca al Concilio Vaticano II, del cual hablaremos un poquito más adelante. Juan XXIII, el papa bueno, un hombre realmente bondadoso que se ganó la simpatía de toda la gente que lo conoció. También se preocupó de la cuestión social, escribió una encíclica sobre la doctrina social, sobre cómo deben de ser las relaciones pues en este mundo moderno, consumista, de producción masiva, etc. Y escribió una encíclica sobre el tema. Muere el Papa Juan XXIII apenas iniciado el concilio en el año de 1963 y lo sucede a Juan XXIII Pablo VI. Pablo VI toma el papado, es elegido papa en 1963, decide continuar el concilio y lo lleva a su término. Pablo VI será papa hasta su muerte en 1978. Le toca vivir al papa, bueno, aparte de terminar el concilio, le toca vivir la crisis postconciliar, que vamos a hablar ahorita en un momento, y escribe sobre muchas cosas importantes del tema que estaban candentes en ese momento. Le toca hablar sobre, otra vez, la cuestión social. Escribe una encíclica sobre, otra vez, el tema de las relaciones entre el capital y el trabajo, ¿no? De los trabajadores. Le preocupa la evangelización, escribe una encíclica sobre la evangelización. Y sobre todo, quizá la encíclica que más huella ha dejado, y hablaremos de ella un poquito más adelante, es la encíclica Humanae Vitae, Vida Humana, en la que abordó el tema de los anticonceptivos. Hablaremos de ella un poquito más adelante. Fue un papa también que de los primeros que viajó fuera de Italia. Él inauguró, bueno, probablemente sí, de la era moderna, el primer papa viajero, ¿no? que salió de Italia, ¿no? Y que viajó por el mundo, fue hasta Asia, a Tierra Santa, vino a América, a Colombia, a Estados Unidos, etc. El primer papa que empezó a viajar. Muere en 1978 y es elegido Juan Pablo I. En 1978. Juan Pablo I, que solo duró como papa 33 días porque se murió de un infarto. Un papa pues que apenas lo empezábamos a conocer cuando pues Dios se lo llevó. Sin embargo, él empezaba a hablar de las virtudes teologales en sus discursos de los miércoles, pero pues en 33 días no es que pudo haber hecho mucho. Y muere entonces después de 33 días Juan Pablo I y entra San Juan Pablo II, el ahora Santo Juan Pablo II, que tiene pues un pontificado de 27 años, desde 1978 hasta el año 2005, o sea, es el papa con el que termina el siglo XX. Hablar del Papa Juan Pablo II, bueno, pues nos podría llevar aquí muchísimo tiempo. Simplemente pensar un poquito, ¿cuáles fueron sus grandes preocupaciones de este papa? Fueron tres. Primero, renovar la vida sacerdotal. Él se preocupó mucho de cuidar y de que los sacerdotes fueran realmente estos ministros de Jesucristo. Segundo, cuidar el depósito de la fe y la moral. Fue el Papa que aclaró muchísimas cosas, que escribió muchísimo, que habló muchísimo de todo, pero siempre aclarando, defendiendo, explicando la fe y la moral. Y tercero, su otra gran preocupación fue acercarse, él personalmente como vicario de Cristo, a millones de creyentes que vivimos fuera de Italia, ¿no? Fue el gran papa viajero. Fueron sus tres grandes preocupaciones: los sacerdotes, la doctrina, ¿no? La fe y la moral, y la cercanía con el pueblo, con los creyentes, con el pueblo de a pie. Y bueno, pues habló de todo, ¿no? Abordó todos los temas del momento, con encíclicas, con discursos, con intervenciones, etcétera. Quizá su legado en este sentido doctrinal más interesante sea su teología del cuerpo, a la que dedicó un buen tiempo de su pontificado a explicar y a profundizar en la belleza de la sexualidad humana, ¿no? Ante esta revolución sexual de la que le hablaremos ahorita, pues este papa
toma el tema y lo desarrolla de una manera extraordinaria. Y también publicó un nuevo código de derecho canónico a finales del siglo, en 1983, y posteriormente el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Dos grandes también documentos que deja Juan Pablo II. Indudablemente, y con esto vamos a centrarnos un poquito del siglo XX, indudablemente el gran acontecimiento eclesial del siglo XX es el Concilio Vaticano II, convocado, como dijimos, por el Papa Juan XXIII, y que arranca en 1962. Se tiene la primera sesión y San Juan XXIII convoca este concilio con dos objetivos. Uno, el poner al día a la Iglesia. O sea, el Papa se da cuenta que la sociedad ha cambiado más en los últimos 90 años, desde el Concilio Vaticano I, que se llevó a cabo en 1870, como vimos, que en los 300 años que pasaron entre el Concilio de Trento, que había sido el último concilio antes del Vaticano primero, y el Concilio Vaticano I. O sea, entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I pasaron 300 años y la sociedad no había cambiado tanto como entre el Concilio Vaticano I y el concilio que él estaba en ese momento convocando, que eran nada más con 90 años de diferencia, ¿no? Pues este Concilio Vaticano es el gran hecho eclesial, es la reunión de la Iglesia. Se juntaron más de 2.500 padres conciliares ahí en Roma durante 4 años, desde 1962 hasta 1965, y pues fue un concilio diferente con el resto, comparado con los otros concilios anteriores. Los concilios anteriores se reunían para definir o para aclarar o para combatir cosas de tipo doctrinal, cosas de la fe, qué creer, qué no creer, qué estaba bien, qué no estaba bien. El Concilio Vaticano II, aunque también desde luego que reafirma cuestiones de fe, cuestiones dogmáticas y de moral, pero sobre todo es un concilio pastoral, es decir, Juan XXIII convoca el concilio para que la Iglesia se renueve, para que pueda estar en un diálogo con el mundo actual. Se da cuenta Juan XXIII de que pues ya la forma de pensar, de actuar de la Iglesia ya no estaba en sincronía, de acuerdo a los tiempos modernos, y entonces ese es el objetivo del concilio. Entonces es un concilio fundamentalmente pastoral. De hecho, no dice nada nuevo en cuanto a doctrina, a diferencia de los otros concilios. Simplemente la reafirma, algunas de ellas que eran pertinentes, las reafirma, las aclara un poco más, pero no dice nada nuevo. Lo que sí dice nuevo es en cuanto a cómo se presenta la Iglesia al mundo de hoy y cuál es el papel de la Iglesia en el mundo de hoy. Y bueno, este concilio produce 4 constituciones dogmáticas, que son los documentos más importantes. Se llaman dogmáticas porque son dogma de fe, o sea, están con la autoridad del Papa y de la Iglesia, y luego documentos que dependen de ellos, ¿no? Que explican algunos aspectos que dependen de estas 4 constituciones dogmáticas. Las constituciones dogmáticas son sobre la liturgia, sobre la Iglesia misma, sobre el hecho de la revelación, Dios que se revela al mundo, y sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo? Y de ahí pues se desprenden 9 decretos y 3 declaraciones sobre muchos temas, ¿no? El ecumenismo, las iglesias orientales, católicas, los medios de comunicación social, el ministerio de los obispos, la formación de los sacerdotes, en fin, todo un repaso de la Iglesia. Es una mirada que hace la Iglesia sobre sí misma y cómo se presenta al mundo. ¿Qué frutos da el concilio? Bueno, pues muchísimos y muy buenos. Todavía estamos viviendo y todavía estamos poniendo en práctica, o empezando a poner en práctica, las indicaciones del concilio. Menciono algunas: una vuelta a las fuentes bíblicas y a la tradición, la apertura hacia los otros cristianos, lo que llamamos el ecumenismo, y también a las otras religiones, entrar en diálogo con ellas. Dialogar con el mundo actual, en vez de encerrarse y protegerse y quedarse encerrada, dialogar con el mundo actual, con las nuevas formas de pensamiento, con la tecnología, con la ciencia, etcétera, ¿no? Impulsa a los laicos. Gracias al Concilio Vaticano han surgido muchos movimientos laicos, donde los laicos, tú y yo, nos sentimos interpelados como parte viva de la Iglesia. Pues esto es fruto del concilio. Ahí se habló de la importancia de los laicos, y de hecho ahí, a partir del concilio, hay laicos que ocupan
puestos de responsabilidad en la Curia Vaticana, en el gobierno de la Iglesia, y obviamente, bueno, pues una proliferación de movimientos laicales y nuevas comunidades impresionante. La inculturación del Evangelio, ¿no? O sea, cómo el Evangelio tiene que adaptarse a cada cultura, retomarla y pues purificarla y darle la palabra de Dios, darle el mensaje del Evangelio. La renovación del gobierno de la Iglesia, la colegialidad. De ahí del Concilio Vaticano surgen, por ejemplo, las conferencias episcopales que en cada país hay, y el sínodo de obispos, que también son estas reuniones de los obispos que le aconsejan, pues le dan sus puntos de vista al Papa, etc. Todo esto es fruto del concilio. Hubo también una crisis del postconciliar, que no se debió al concilio, esto hay que tenerlo muy claro, sino a una mala interpretación de algunos documentos del concilio. Y fueron, básicamente fue, el concilio lo que trató de hacer fue decir, la Iglesia, además de ser jerárquica, además de que tiene una cabeza que es el Papa y los obispos y los sacerdotes, también el pueblo de Dios, los laicos, son parte importante. Y tenemos que dialogar con el mundo. Bueno, de estas dos ideas, en algunos ambientes, a veces inocentemente, a veces con cierta malicia, se deformaron. Y entonces vino dos movimientos, uno de protesta, por así decirlo, y una especie de enfrentamiento entre los laicos o incluso algunos sacerdotes contra la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y por otro lado, una gran secularización de los sacerdotes y de la vida religiosa, de los religiosos y las religiosas, las monjas y los religiosos. Y hubo una crisis muy importante en los años postconciliares, 60, 70, en donde hubo muchas vocaciones sacerdotales y religiosas que se perdieron, o sea, se salieron de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque adoptaron formas de vivir muy mundanas, hablando o escudándose en un falso espíritu del concilio o el espíritu conciliar, ¿no? De esta apertura al mundo, de este diálogo con el mundo. Pues los sacerdotes y religiosos perdieron su identidad como personas consagradas, como personas apartadas del mundo, y bueno, pues sí hubo una crisis muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, sí, a Pablo VI le tocó vivir todo esto, sufrió mucho por ello, ¿no? Le dolía mucho cada vez que llegaban a su mesa pues las peticiones de sacerdotes que querían dejar el sacerdocio y que él tenía que autorizar, ¿no? Como papa. En fin, fue un periodo difícil para la Iglesia. Repito, no fue culpa del concilio como tal, sino de una mala interpretación de algunos documentos del concilio. Y este fue el gran evento de la Iglesia, ¿no? Pues con esto se cierra el siglo XX, y ya no hablamos del siglo XXI porque el siglo XXI lo estamos viviendo, estamos escribiendo la historia. ¿Qué será del siglo XXI? Pues lo que tú y yo hagamos, ¿no? Hagamos dentro de nuestra iglesia, con la luz del Espíritu Santo, y siempre pues confiados en la palabra de Dios. Y con esto terminamos este curso, esta ojeada breve que le hemos dado a la historia de la Iglesia, sus 2000 años de caminar, y pues muchas gracias por recibirnos en sus casas. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.